Algunos profesionales hablan ya del paradigma de la medicina de precisión y se refieren a los inhibidores de PCSK9. Hoy estamos con el doctor Luis Massana, él es responsable de la unidad de lípidos del Hospital Universitario Sant Joan de Reus. Doctor, bienvenido a la red. Muchas gracias. Doctor, pues la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es la principal aportación de Retos IMU y cómo lo pondría en el contexto de las nuevas recomendaciones de la SEA? Bien, desde hace ya 3 años disponemos de los inhibidores de PCSK9 y son unos nuevos fármacos que nos han de permitir, nos dan herramientas para conseguir que nuestros pacientes con dislipemias severas o no tan severas pero con mucho riesgo cardiovascular pues puedan ser tratados de forma más adecuada que con las herramientas de las que disponíamos en la actualidad. El estudio Retos que hemos presentado hoy es una fotografía de cómo hemos utilizado esta herramienta desde la comercialización de estos productos. Concretamente lo hemos centrado en esta primera fase en pacientes que han sido vistos en unidades de lípidos de servicios de medicina interna y pues nos da más o menos la idea de cómo estamos utilizando este tipo de herramientas. ¿Qué conclusiones se extraen de este estudio? En nuestras unidades de lípidos que dependen de servicios de medicina interna, 3 de cada 4 pacientes que hemos tratado con inhibidores de PCSK9, en concreto en este caso con evolocumab, pues son pacientes que sufren formas genéticas de hipercolesterolemia, en concreto la hipercolesterolemia familiar. De estos, además, la mitad de estos pacientes ya han sufrido un evento cardiovascular. En total, el 60% de los pacientes que hemos tratado ya habían presentado una alteración cardiovascular. Es decir, la conclusión inicial que hemos sacado es que hemos utilizado estos fármacos para pacientes realmente con un extremo clínico muy pronunciado. Y seguramente nuestro reto en la actualidad será pues generalizar más esta terapia a otros grupos de pacientes que también pueden requerir dicha terapia. Este estudio ha sido uno de los que ha impulsado las nuevas recomendaciones de la SEA con respecto al uso de estos fármacos, de estos nuevos fármacos. ¿Cómo cambiará el uso de los inhibidores del PCSK9? Bueno, conociendo cómo estamos trabajando, permite pues localizar los errores que estás haciendo e intentar pues mejorar la disponibilidad de este tipo de terapias. El Retos en concreto no ha sido utilizado para cambiar las guías, sino estudios mucho más potentes, como han sido el estudio Fourier con evolocumab o el estudio Odyssey Outcomes con alirocumab, que cuando se hicieron las primeras guías por parte de nuestra sociedad en 2016 no estaban disponibles. Ahora sabemos el impacto directo que tienen estos productos sobre la prevención de riesgo y en base a esto pues se han actualizado las guías. El estudio Retos sí que nos servirá para ver que muchos de los pacientes que estamos tratando están muy alejados incluso de las recomendaciones. Tratamos a pacientes con cifras excesivamente altas todavía, esperamos que estén severamente afectos y seguramente podemos sacar más partido a estas terapias para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces será así como ese será el futuro de las nuevas recomendaciones, se permitirán que más pacientes, pacientes con más enfermedades sean tratados. Bien, hay unas normas básicas de financiación de estos productos que nos crean una serie de limitaciones a la hora de intentar poner el producto en la clínica diaria. Nuestro objetivo ha sido ir más allá de estas limitaciones y basarnos fundamentalmente en aquellos aspectos que puedan ser beneficiosos para nuestros pacientes. Y en este sentido sí, hemos identificado grupos con cifras de colesterol que seguramente son no tan altas como las que permiten en la recomendación actual, pero que cuando se dan en pacientes con un muy elevado riesgo cardiovascular, pues el beneficio en estos pacientes es tan importante como aquellos que sin tanto riesgo tienen cifras más altas. En este sentido yo creo que sí, que estas recomendaciones sobre el uso de inhibidores de PCSK9 pues van a permitir ampliar el espectro de grupos de pacientes que puedan requerir dichas terapias. Doctor, ¿cómo prevé el futuro del uso de los inhibidores de PCSK9? Bueno, yo creo que los inhibidores de PCSK9 son ahora una herramienta que se va a convertir en indispensable pues, a muy corto plazo. Tenemos muchísimos pacientes que no conseguimos ponerlos en las concentraciones de colesterol LDL que consideramos viables y recomendables
y esta es una herramienta que sin duda alguna deberemos ir utilizando para disminuir pues un problema que, a pesar de los tratamientos actuales, estamos todavía muy lejos de solucionar. Pues doctor, ojalá y así sea, se solucione el problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar aquí en la red. Es un placer verle año tras año. Pues un placer para mí estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias.